Día marcado por la amenaza arancelaria de Trump contra Brasil, pero no por un asunto comercial, sino por un asunto de política interna. Bueno, política interna para Brasil, política exterior para Estados Unidos. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a echar un vistazo en profundidad sobre las conclusiones que podemos sacar del encuentro que ha tenido lugar hoy en Malasia entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Hablamos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Sí que me gustaría empezar antes con la última amenaza arancelaria por parte de la Casa Blanca. Decíamos al arranque del programa que es una forma de desafiar los límites por parte de Donald Trump. Y claro, nos surgen muchas preguntas. En primer lugar, si esto puede sentar algún tipo de precedente importante en las relaciones internacionales bajo este segundo mandato de Trump. Nos tenía acostumbrados a los aranceles como herramienta de disuasión, como herramienta de negociación, pero siempre en un ámbito comercial, no en un ámbito directamente político-diplomático. Sí, y yo creo que al final pues Donald Trump ha visto que aquí tiene un arma poderosa, pero evidentemente es un arma que también se le puede volver en contra, porque ya no es solo que estamos grabando los productos que vienen de fuera, sino que eso también tiene un impacto en el comercio y en el mercado estadounidense. Evidentemente los brasileños van a tener que pagar más por introducir sus productos en el mercado estadounidense, pero esto también puede tener unas consecuencias no deseadas, como un boomerang que lanzamos y luego vuelve hacia nosotros, no ya porque Brasil imponga también aranceles a los productos estadounidenses, sino porque a la larga esto lo que hace es lastrar también el consumo interno de Estados Unidos. Y lo que, bueno, pues es verdad que hay algunas ocasiones en las que Donald Trump pues ha utilizado esta arma con fines, bueno, comerciales, vamos a ajustarnos a ese término, aunque yo creo que también pues, son más ligados a una especie de chantaje, ligado a lo que ha sido pues, su campaña electoral y a esa ambición de hacer América grande otra vez. Pero sí que es verdad que aquí estamos abriendo una puerta bastante importante, y es que ante decisiones judiciales de instancias de otro país, pues yo impongo sanciones e impongo represalias, pues en este caso por el juicio que ha habido contra el expresidente Jair Bolsonaro, ¿no? Yo creo que intentar chantajear, porque esto ya va de eso, es decir, viene a expresar Donald Trump, si la justicia hubiera exonerado a Bolsonaro, si la justicia brasileña en definitiva hubiera hecho lo que yo quería o lo que bajo mi punto de vista debía de haber sido, pues esto no se habría producido, ¿no? Y es un mensaje muy peligroso porque lanza esa señal de cualquiera que vaya contra mis deseos, pues puede enfrentar este tipo de sanciones. Cuando hablamos de la independencia judicial, pues sobre todo es que la justicia actúa de manera independiente, sin ningún tipo de condicionante político, simplemente inspirada por lo que dice la norma en vigor. Y aquí pues estamos yendo totalmente en contra de esa tendencia, y bueno, tendencia, pero que al final es la norma del juego esencial de cualquier Estado, incluso en aquellos que no son del todo una democracia, ¿no? Y yo creo que esto es insisto, y creo que esa es la palabra, un juego muy peligroso porque aparte de esa personalidad, a veces grandilocuente, ¿no? Que hay, la cual nos tiene acostumbrados Donald Trump, yo creo que esas ínfulas, pues al final no deja de ser el presidente de un país. Es verdad que es uno de los más importantes en la escena internacional, pero yo creo que ese tipo de injerencias, mezclando lo comercial, lo político, lo judicial, pues es un terreno desconocido en cierto sentido, que en otras épocas de la historia se ha podido dar, pero que nos puede acabar engullendo a todos como un remolino bastante virulento. Claro, hablabas de injerencias. ¿Cómo debería interpretar Brasil esta amenaza? ¿Como presión diplomática o como una injerencia política directa? Bueno, yo de momento lo circunscribo al ámbito económico, al ámbito en todo caso diplomático, pero lo que hay en el trasfondo es eso, es una reacción extranjera ante una decisión judicial
de un Estado como Brasil, que podrá tener muchos defectos, pero no es en absoluto un país en el que no se puede decir que no es una democracia, no se puede decir tampoco que los derechos fundamentales son violados. Evidentemente hay muchas cuestiones, sobre todo ligadas a la seguridad, que deben ser resueltas en el país, pero yo no creo que se pueda decir que Brasil es una dictadura o que es un país que vulnera los derechos fundamentales de ninguna manera, ¿no? Ya insisto, seguro que hay cosas que deben ser mejoradas, pero no es el país que peor está en este sentido y a partir de ahí pues habrá que ver si esto es un paréntesis dentro de esa tendencia comercial de los aranceles de Donald Trump o si con esto abrimos esa nueva veda, porque aquí tampoco estamos hablando de que haya una instancia jurisdiccional superior, como puede pasar en nuestro caso con la Unión Europea, en el que ha habido una cesión de soberanía. No es que la Unión Europea quiera cercenar la independencia judicial de los Estados miembros, sino que había una transferencia competencial, una transferencia de soberanía y ahí es donde se inserta esa superioridad, ese principio de supremacía del derecho europeo sobre determinadas cuestiones. Pero en este caso no. Estados Unidos y Brasil son dos países igualmente soberanos. ¿Y por qué Estados Unidos no va a atreverse a hacer algo, por ejemplo, contra una decisión que no le guste? Bueno, Estados Unidos, vamos a también ser justos y vamos a decir Donald Trump, porque en Estados Unidos no todo el mundo está en esa misma cuerda, ¿no? Pero yo me limito, por cerrar un poco tu pregunta, creo que de momento debemos limitarlo a una decisión comercial que tiene su impacto político, pero evidentemente un trasfondo de injerencia en una decisión judicial de un Estado soberano. Claro, haciendo, bueno, repreguntando sobre una reflexión que en pocas palabras, Luis, ya has hecho, nos preguntábamos justo al inicio del programa si a partir de ahora cualquier asunto que pueda captar la atención de Donald Trump es susceptible de volverse una amenaza comercial de este estilo. Es decir, ¿cómo pueden interpretar el resto de los países, el resto de socios comerciales de Estados Unidos esta actuación, este tipo de movimiento? Bueno, aquí yo diría que esto no es un movimiento sorpresivo, porque Donald Trump nos lleva ya 6 meses, va a hacer desde que tomó posesión del cargo, sorprendiendo con medidas arancelarias casi día sí, día también. Yo sí creo que podemos resumir en una palabra lo que han sido estos 6 meses, pues es aranceles, ¿no? Yo creo que ahí es donde sintetizamos muy bien los 6 primeros meses de su segunda presidencia. Pero precisamente por no ser una sorpresa, sí lo es esa posición tan voluble de Donald Trump de hoy subo los aranceles, mañana negocio, pero pasado me vuelvo un poco atrás y concedo una moratoria. Bueno, ante todo hay que tener una fiabilidad, una seguridad jurídica, sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito inversor. Si no tenemos una seguridad jurídica, pues evidentemente esto trasladado al ámbito más micro de la economía española, pues por ejemplo hace que si la gente ve que la situación económica va bien, que hay unas normas claras, que esas normas son duraderas en el tiempo, pues a lo mejor uno se lanza y no sé, abre un negocio, pues una peluquería, un comercio, ¿no? Si vemos que la situación puede cambiar en poco tiempo, pues nos esperamos y evitamos tomar ese tipo de decisiones. Amplificado a una gran escala, esto también impacta porque las grandes inversiones pueden pensárselo 2 veces o pueden dirigirse a otros países en los que esa seguridad jurídica sea mayor, pero yo creo que esta decisión en la que se mezclan estos 3 componentes a los que me refería antes, pues puede acabar propiciando algo no muy positivo en último término para Estados Unidos, porque no todo tiene que pasar y pasa por Washington o por cualquier punto de Estados Unidos, ni siquiera por el conjunto del país. Hay otras relaciones que se pueden establecer. Estados Unidos se va a ver perjudicado porque esa deslocalización, por ejemplo, del comercio, bueno, pues hay zonas fronterizas de Estados Unidos que seguramente, pues bueno, cruzando la frontera, la situación cambia, la frontera con Canadá, me refiero, la situación cambia de una guerra comercial con Europa a, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con Canadá, que es lo que tenemos en Europa, ¿no? Y eso, pues evidentemente puede afectar y seguramente acabará afectando, no de hoy para mañana, pero sí
en el medio largo plazo a Estados Unidos, y habrá que ver también cómo Donald Trump sale de esa. Saldrá diciendo que esto ha sido un complot contra Estados Unidos, incluso las medidas pueden llegar una vez que termine su presidencia y comience la siguiente. Hombre, si es de un republicano, no creo que salga Donald Trump diciendo lo que podría decir si es un demócrata, ¿no? Pero seguramente que eche la culpa, o en ese caso pudiera echar la culpa a su sucesor, en caso de que esa situación se volviera en contra una vez pasemos el 2029. Luis, cambiando de tercio, yendo ya a la pura clave geopolítica, teníamos una reunión, un encuentro esperado en Malasia entre Marco Rubio y Sergei Lavrov. Han hablado, bueno, ha sido una reunión breve de 50 minutos y han hablado de varios asuntos, entre ellos el principal, Ucrania. Pero bueno, en 50 minutos dedicarlos a distintos temas, pues ya vemos más o menos el nivel de profundización, ¿no?, que ha podido ver allí, o al menos es la lectura que podemos hacer. Lo que más destaca quizás es el tono de Marco Rubio, que aunque sí ha querido ser o aportar una imagen bastante diplomática, es decir, que ha sido una reunión cordial, importante, franca, ha querido trasladar o mantener el mensaje que en estos momentos también está recalcando Donald Trump, que es el de que hay cierta frustración por el hecho de no conseguir avanzar en la resolución del conflicto, frustración hacia Rusia. Donald Trump además ha dicho en varias ocasiones, y esta semana lo ha vuelto a hacer, que no está nada contento con Putin. Y Marco Rubio ha querido decir que el tiempo y que la paciencia se están agotando. No sé de todas formas si este mensaje puede tener algún tipo de calado o puede ayudar a desbloquear una situación que por el momento parece que está bastante bloqueada. Y no es la primera vez que se reúnen Marco Rubio y Sergei Lavrov. Ya se habían encontrado en Arabia Saudí hace unos meses y también han hablado telefónicamente. No hace falta que se vean cara a cara para tener una relación fluida, ¿no? No vamos a decir estrecha, pero sí, bueno, mantener la cordialidad de esas relaciones bilaterales, que aquí sí que ha habido, por ejemplo, un avance respecto a la administración Biden. El anterior secretario de Estado no, vamos, era impensable que se hiciera una foto con Lavrov, ¿no? Y por lo menos esta foto se ha producido, ahí ya hemos ganado algo, pero evidentemente en 50 minutos, porque además ha sido en la cumbre de la ASEAN, cuando se ha llevado a cabo una cumbre de la ASEAN que precisamente demuestra la importancia que tiene la zona del Pacífico para Estados Unidos también, porque bueno, pues ahí se está moviendo bastante de lo que es la actualidad de la sociedad internacional en pleno 2025, pero no creo que hayan llegado a mucho más. La diferencia entre Marco Rubio y Donald Trump pues no es la posición, porque la posición es del gobierno y la fija el presidente, pero sí que es verdad que Marco Rubio es un hombre mucho más tranquilo, mucho más pausado y mucho menos impulsivo y bastante más comedido. Él puede ser muy firme en algunas posiciones, como ha demostrado durante su etapa en el Senado, pero no es alguien incendiario como puede ser Donald Trump. Marco Rubio puede poner cierta armonía, cierta paz y cierta lógica, o por lo menos cierta coherencia en cuanto al lenguaje, más allá de que Donald Trump pues amenace con bombardear, etcétera. Al final lo que tenemos que tener de estas dobles manifestaciones, tanto la extrema y mediática de Donald Trump como la más reflexiva de Marco Rubio, es que evidentemente cuando la administración Trump comienza, pues había una buena voluntad de acercar posiciones con Rusia, esperando que Rusia también diera un paso y tuviera gestos de buena voluntad que llevaran a poner fin a esta situación en Ucrania. Estados Unidos pues demostró estar dispuesto a hacer cesiones siempre y cuando pues Rusia también las hiciera. Lo que creo que aquí estamos viendo, y que por eso Estados Unidos se está perdiendo la paciencia, es porque ve que por muchas intentonas que hace de acercarse a Rusia, Rusia sigue en las suyas, que es intentar mantener la situación de tensión en Ucrania, seguir estirando toda esta situación, porque bueno, pues de momento le está favoreciendo, lleva las de ganar, no tiene que sacar la bandera blanca ni estar pidiéndole ahora al árbitro, y por tanto pues hasta ahí puede sentirse en cierto sentido cómoda, cosa que en Estados Unidos, pues sobre todo con un presidente tan impulsivo como Donald Trump, genera desconfianza y es una situación bastante complicada de lidiar, ¿no? Pero yo sobre todo insisto, creo que
no está mal recordar eso que Donald Trump dijo en campaña, que, bueno, no lo de que iba a acabar con la guerra en 24 horas, que también lo dijo y se ha demostrado que no fue así, sino que él iba a hacer todo lo posible por forzar a Zelensky a negociar con Rusia, que creo que eso es lo que ha hecho, pero dijo que también en caso de que Rusia no quisiera sentarse a negociar, haría todo lo posible para incrementar la ayuda a Ucrania, ¿no? Y a lo mejor estamos entrando en esa segunda etapa de esas declaraciones que hizo Donald Trump, en la que ahora, precisamente, como Rusia no está dando su brazo a torcer, sentándose con Ucrania e intentar poner fin a esto, pues a lo mejor nos estamos encaminando a esa advertencia y es a eso a lo que Donald Trump se está refiriendo cuando de una manera brusca dice que se acaba el tiempo y cuando Marco Rubio de manera diplomática y mucho más tranquila en cuanto a la efusividad del lenguaje, pues dice lo mismo con otras palabras. Claro, y de hecho ahora estamos viendo este movimiento. Además, Trump, pues, otra cosa no, pero hay una cosa que tiene muy buena, que es muy directo. Es muy claro al hablar y no se anda con rodeos. Con él no hay que hacer dobles lecturas en la mayoría de los casos. En otros, pues probablemente sí, porque entendemos también que una administración no lo cuenta todo. Pero dentro de lo que cuenta es muy directo. Y él ya ha dejado muy claro que si está ahora dispuesto a enviar armas a Ucrania es porque considera que Rusia no está parando, es decir, no está cumpliendo con los términos o al menos con la visión que Estados Unidos, bajo esta nueva administración, pretendía encauzar el conflicto. Sí es cierto, y además esto lo has recalcado, Luis, y creo que es importante también de cara a los oyentes que nos puedan escuchar, efectivamente, el hecho de que Marco Rubio, no solo esta vez, sino en otras ocasiones, se haya reunido presencialmente y también vía telefónica, ya ha tenido contacto con Lavrov y con delegaciones rusas, pues es un claro avance respecto, por ejemplo, a lo que consiguió en su momento Antony Blinken, que era el antiguo secretario de Estado bajo la administración Biden, ¿no? Es decir, hemos visto un avance de una administración a otra, sí, pero claro, la promesa electoral de Donald Trump no se está cumpliendo y claro, hay muchos interrogantes de por dónde pasa ahora esa ruptura del bloqueo. ¿Crees que Estados Unidos podría intentar provocar un avance con una mayor presión? La Casa Blanca habla de sanciones, pero hemos visto que los paquetes y paquetes de sanciones de Europa no han tenido el calado esperado, han podido tener cierto impacto, pero no de cara a asegurar un proceso hacia el fin del conflicto. Estados Unidos aquí con sanciones podría ejercer más presión, podría a lo mejor tirar de otras herramientas para conseguir que Rusia se siente a negociar. Bueno, lo que decía antes, por ejemplo, de las relaciones con Estados Unidos y de que no todo pasaba por Estados Unidos, tampoco todo pasa por Europa y las sanciones a Rusia solo son efectivas si hay una, no unanimidad, pero sí una aplicabilidad generalizada en la escena internacional. Al final, si Estados Unidos impone sanciones, Europa también impone sanciones, pero el resto del mundo no impone sanciones a Rusia, pues bueno, pues al final Rusia lo que hace es que redirige sus movimientos, sus inversiones, sus relaciones, bueno, todo lo que es lo que pueda afectar a las sanciones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que esas medidas que se adoptaron cuando se inició la situación que tenemos actualmente en Ucrania, pues quedaron un poco en papel mojado, ¿no? Aparte de que, bueno, pues hayan tenido un impacto sobre todo en esos primeros meses. Pero yo entiendo que bueno, pues una relación entre Estados Unidos en la que Estados Unidos apuesta por medidas coercitivas como esta, la de mandar más armamento a Ucrania, pues puede ir encaminado en esa línea. Lo que yo creo que también hay que tener cuidado es con ese peligro al que podemos llegar de que se acabe generando una escalada que no teníamos, por lo menos en mente, que se pudiera producir cuando Donald Trump empezó a acercarse a Rusia y que vayamos en la tendencia contraria. Y tú lo has dicho muy bien, Donald Trump es claro, yo diría que demasiado claro a veces, y eso pues hace que también todo esto acabe escalando mucho más y bueno, no, es que es un poco contradictorio todo, ¿no? Porque acusaba a Biden de tener
una posición tan filo-ucraniana que podría acabar generando una tercera guerra mundial, y eso es lo que vendió en campaña contra Kamala Harris, pero es que ahora él está en esa misma línea, ¿no? Evidentemente lo dejó un poco traslucir y lo puso sobre la mesa, que acabaría en ese extremo al que yo me refería antes, cebando más el armamento ucraniano, ¿no? Pero ahora vuelve un poco a la posición a la que Estados Unidos dejó de estar cuando en enero él llegó a la Casa Blanca, y es armar más a Ucrania, y esto pues evidentemente también puede enfadar a Putin, y no digamos ya si esto acaba escalando y de alguna manera pues decide enviar algún tipo de misión, no vamos a decir una misión militar, por ejemplo, una misión de paz, pero al final son tropas estadounidenses o personal estadounidense. Y bueno, pues por esos avatares del destino, un misil acaba impactando en el campamento o en la base o contra este tipo de desplazados de Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Es un poco hacer política ficción, pero también podría acabar pasando, y aquí entonces ya la tenemos liada, porque entre que Donald Trump pues es demasiado efusivo en algunas ocasiones y demasiado transparente en otras, junto a Putin, que bueno, pues está con el armamento nuclear, que también le ha cogido un poco el gustillo, pues entre medias lo que estamos somos nosotros, somos los europeos, y esto que pues, vamos, no es que se vaya a extender, pero la situación también nos acaba afectando, vamos, de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado también con ciertas medidas. Evidentemente, las medidas de presión pueden hacerse, pero también hay que ponderarlas muy mucho, porque, insisto, no todas las medidas que se adopten van a ser efectivas contra Rusia si no se adopta por parte generalizada de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas podrían llegar al punto de imponer ciertas sanciones o adoptar ciertas medidas, pero para eso, entre otras cosas, pues se necesita el voto favorable del Consejo de Seguridad, y ahí está Rusia y lo vetaría. Hay otras instancias a las que se podría recurrir, pero tampoco sería factible. Entonces, bueno, pues a veces esto puede interpretarse como una pataleta de alguien contra otro, contra alguien que le ha quitado el balón para jugar él, tanto unas veces con Putin, otras veces con Donald Trump, pero también hay que tener cuidado de no seguir escalando, porque Donald Trump ya alertó contra eso, que precisamente ahora parece que está volviendo a poner sobre el tablero, y Donald Trump no es Joe Biden. Joe Biden pues era una persona que podría tener a lo mejor sus problemas cognitivos, pero no era una persona que hiciera ciertas declaraciones ni fuera capaz de tomar ciertas decisiones. Claro, aún así, Luis, Trump siempre ha querido decir que él no quiere ser el presidente que inicie una guerra, a pesar de que ya hemos visto pues una incursión, por ejemplo, estadounidense para Oriente Medio con los ataques a las instalaciones nucleares iraníes. Claro, podemos entender la perspectiva de la Casa Blanca de que ellos en ningún momento han iniciado un conflicto, sino que ya han participado en un conflicto de cara a cerrarlo. No sé si en el caso de una escalada se podría considerar o que Estados Unidos está participando para conseguir cerrar el conflicto, o lo está escalando de cara a que se abra otra ramificación de la guerra y pueda derivar en un Estados Unidos-Rusia y tengamos un nuevo escenario que nos recuerde a la época de la Guerra Fría. Sí, podemos verlo de las dos maneras, y depende sobre todo de la clave política, de la voluntad que tengan unos y otros, porque evidentemente Estados Unidos puede decir, no, yo es que estoy volviendo a la posición de partida precisamente para forzar a Rusia a sentarse a negociar. He ido por las buenas y no se ha sentado, pues ahora voy a ir por las malas. Bueno, pues a lo mejor por las malas funciona casi peor que yendo por las buenas. Y aquí pues depende cómo lo interprete Rusia, cómo también Putin tenga el día, pues puede decir, no, oiga, usted está yendo contra los intereses de Rusia, está vulnerando la seguridad nacional rusa por aquello de que considera que Ucrania es parte de ese espacio vital que provee de seguridad de manera directa e indirecta al territorio de la Federación Rusa, igual que lo hacen los países de Asia Central o Bielorrusia, por eso no pueden caer en manos occidentales. Bueno, depende también un poco del ciclo político, del ciclo coyuntural en el que nos encontremos, porque en función de eso pues se nos pueden presentar todavía
peor dadas, y aquí pues también hay que tener en cuenta la posición de los europeos, que nos hemos mantenido firmes en ese apoyo a Ucrania, pero no somos 27 estados monolíticos con un apoyo férreo y cerrado a Ucrania. Entre nosotros también hay fisuras. La Unión Europea pero hace lo que puede, porque la política exterior no es una competencia exclusiva de la Unión, es una competencia que bueno, pues permanece en los Estados miembros, y ya estamos viendo que hay algunos Estados miembros que tienen posiciones mucho más avanzadas que la que puede tener España, y posiciones que tienen, Estados miembros que tienen posiciones mucho más cercanas a Rusia de las que las tiene España, ¿no? Y aquí pues hay casi tantas posiciones diferentes como Estados miembros en función de los diferentes parámetros que vayamos introduciendo, pero evidentemente los europeos estamos en medio, y todo depende primero de cómo Donald Trump tenga el día y cómo también lo tenga Putin. En el momento de que Estados Unidos pues empiece a intensificar su participación en Ucrania, pues esto puede ser un terreno desconocido que puede acabar siendo interpretado en un sentido, en otro y en los dos a la vez. Pues nos quedamos con esas lecturas y con ese análisis, como siempre. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, muchas gracias, buena tarde. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que